Sientes que algo está a punto de estallar, pero no sabes qué. Mientras el mundo se distrae con política, tecnología y entretenimiento, un altar se está preparando. No por Dios, sino por manos humanas, seducidas por el poder. Y cuando este templo se erija, será demasiado tarde. El engaño será tan sutil que incluso los creyentes aplaudarán. El anticristo no vendrá con cuernos. Vendrá con promesas y se sentará en el lugar donde Dios debería habitar. Observa ahora antes de que se coloque la piedra. Después de eso, nada más impedirá el fin. El eco de las piedras profanadas. Cuando el pasado clama al futuro, imagine estar ante las ruinas del templo de Salomón. Las piedras están frías, silenciosas, pero guardan memorias de sangre, gloria y traición. El primer templo cayó a causa de la idolatría, el segundo por el juicio romano, y ahora un tercer templo está a punto de nacer, no por las manos de profetas, sino con el apoyo de políticos, millonarios y líderes que ven en la reconstrucción un símbolo de poder global. Pero la pregunta que pocos se atreven a formular es, ¿será este templo dedicado a Dios o será el trono del anticristo? En Mateo 24:15, Jesús advierte sobre la abominación de la desolación en el lugar santo, una profanación futura directamente ligada al templo. En 2 Tesalonicenses 2:4, Pablo describe al anticristo como alguien que se sienta en el templo de Dios, pretendiendo ser Dios. Pero, ¿qué templo? Si el segundo fue destruido en el año 70 de Cristo y un tercero aún no existe, entonces la profecía apunta al futuro y el reloj está casi marcando cero. Imágenes muestran activistas judíos en Jerusalén, ya preparando vestiduras sacerdotales, objetos rituales e incluso redescubriendo la genética de los levitas. La piedra del altar ya ha sido esculpida. El proyecto arquitectónico está listo. El Instituto del Templo espera silenciosamente una cosa, el permiso. ¿Y quién puede conceder ese permiso? Aquí surge el nombre de Donald Trump, quien en 2017 reconoció a Jerusalén como capital de Israel, desafiando décadas de geopolítica internacional. Para los israelíes religiosos, Trump no es solo un aliado político, ha sido apodado el Ciro moderno, el rey persa que autorizó la reconstrucción del templo tras el exilio. Pero, ¿qué ocurre cuando la política y la profecía colisionan? ¿Ya se ha preguntado por qué el mundo entero está obsesionado con Jerusalén? ¿Por qué la única ciudad del planeta donde 2 pedazos de piedra pueden provocar una tercera guerra mundial? ¿Será que hay algo o alguien esperando manifestarse detrás de esas piedras? Quizás el tercer templo no sea solo un lugar físico. Quizás sea el escenario final de una representación profética escrita hace milenios, con sangre invisible en las cortinas. En el siguiente capítulo estudiaremos la piedra de la discordia, el monte del templo, el Islam y el polvorín final. Una cúpula dorada protege el lugar más explosivo del planeta, pero hay quienes dicen necesita caer. La piedra de la discordia, el monte del templo, el Islam y el disparador final. Imagine un lugar del tamaño de un campo de fútbol, donde la historia palpita, el cielo observa y el infierno aguarda. Ese lugar es el monte del templo, en Jerusalén. Pero lo que antaño fue el corazón del culto a Dios, hoy es un territorio disputado con una tensión explosiva entre 2 religiones que no aceptan compartir el trono. Allí, donde los judíos creen que se construyó el templo de Salomón, hoy se alza la cúpula de la roca, uno de los lugares más sagrados del Islam. Y aquí comienza el verdadero punto muerto. La Biblia afirma que un templo físico existirá en los últimos días. Ape 11:1-2. Pero la única forma de construirlo es removiendo lo que está allí ahora. Y eso significaría la guerra. Piénsenlo.
¿Qué pasaría si mañana un líder mundial anunciara el inicio de las obras del tercer templo exactamente donde hoy se encuentra la cúpula de la roca? La respuesta es simple: el mundo estallaría. Por eso los preparativos están listos, pero ocultos. Por eso los líderes religiosos hablan en código. Y por eso nombres como Donald Trump, que se acercan a Israel con promesas de paz, son recibidos como libertadores mesiánicos por algunos y como agentes del caos profetizado por otros. En 2020, un grupo de rabinos en Jerusalén sugirió que Trump debía tener un papel directo en la autorización espiritual para la reconstrucción. Algunos incluso acuñaron monedas con la imagen de Trump junto a Ciro, el libertador del exilio babilónico. ¿Coincidencia o una señal profética? Zacarías 1:16 afirma: «Volveré a Jerusalén con misericordia, mi casa será edificada en ella». Pero, ¿qué tipo de misericordia es esta que comienza con la guerra? Y si les dijera que quizás la reconstrucción del tercer templo ya esté en marcha, no con piedras visibles, sino con acuerdos diplomáticos, tratados silenciosos y decisiones tras bambalinas del poder. Una plataforma ya está preparándose. Los utensilios sagrados ya han sido forjados. Los sacerdotes ya han sido entrenados. Solo falta una cosa: la apertura de los cielos o la ruptura del infierno. En este lugar, donde el cielo y el infierno disputan cada piedra, se levantará la estructura que, según 2 Tesalonicenses 2, albergará al hombre de la iniquidad, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, de manera que se sentará como Dios en el templo de Dios, pretendiendo ser Dios. ¿Pueden imaginárselo? Un templo erigido en nombre de la paz, pero que se convertirá en el trono de la mentira. En el próximo capítulo profundizaremos en el tema: Trump, el Ciro moderno, política, profecía y la farsa de la paz. ¿Por qué líderes tan poderosos desean reconstruir un templo antiguo? ¿Y qué tiene que ver con el falso Mesías anunciado en el Apocalipsis? ¿Estás preparado o distraído? Suscríbete ahora y sé de los que velan. Trump, el Ciro moderno, política, profecía y la farsa de la paz, amado por unos, odiado por otros, pero reverenciado en Jerusalén como pocos líderes gentiles en la historia moderna. Donald J. Trump, presidente de los Estados Unidos, empresario, multimillonario, personaje controvertido, pero para una parte del judaísmo ortodoxo, una herramienta profética viviente. En 2018, Trump reconoció oficialmente a Jerusalén como capital de Israel, trasladando la embajada estadounidense allí. Este gesto, visto por muchos como diplomático, tuvo un efecto colateral profético. Los rabinos comenzaron a llamarle el Ciro moderno. Se acuñaron monedas con su imagen al lado del rey persa del Antiguo Testamento. Teólogos del Oriente Medio declararon que Trump abrió una puerta que nadie podrá cerrar. En Isaías 45, Dios utiliza a Ciro, un rey pagano, para liberar a Israel y permitir la reconstrucción del templo. Ahora, 2 milenios después, el nombre de Trump resuena en el mismo contexto. ¿Coincidencia? ¿O hay algo más grande en juego? ¿Fue Trump simplemente un político audaz? ¿O fue utilizado o manipulado por fuerzas que desean acelerar el reloj profético? La firma de los acuerdos de Abraham, sellando la paz entre Israel y naciones árabes como Emiratos Árabes Unidos, Bahrein y Sudán, fue presentada como un hito histórico. Sin embargo, entre líneas de esos acuerdos existen cláusulas que preparan el terreno para algo mucho mayor. La libertad de culto para los judíos en el monte del templo, la reactivación de derechos espirituales sobre Jerusalén y, según algunos analistas religiosos, la autorización encubierta para iniciar la construcción del tercer templo.
Imagine un mundo agotado por las guerras, los extremismos climáticos y las crisis económicas. Y surge un líder global que trae una paz aparente, una unidad interreligiosa y un templo para todos los pueblos en Jerusalén. Daniel 9:27 habla de un pacto de paz de 7 años, firmado con muchos, pero que se romperá a la mitad cuando el abominable se manifieste en el templo. Y si el hombre que inició estos acuerdos no es el anticristo, ¿estará preparando el camino para él? ¿Paz verdadera o la farsa perfecta? En 1 Tesalonicenses 5:3 está escrito: cuando digan paz y seguridad, entonces sobrevendrá repentina destrucción. Y el tercer templo será el símbolo visible de esa trampa profética. Un lugar donde el mundo celebrará la reconciliación, mientras el cielo observa en silencio y el infierno se prepara para entrar en escena. Trump no levantó el templo con sus manos, pero quizá haya colocado la piedra fundamental invisible. Porque, para el mundo espiritual, los discursos importan menos que los permisos, y lo que ha sido liberado ya no puede ser contenido. En el próximo capítulo, el ADN del templo, sacerdotes, vacas rojas y preparativos ocultos. ¿Ha comenzado ya el culto, incluso antes de que exista el templo? Prepárense para una revelación que les helará la sangre. Capítulo 4. El ADN del templo, sacerdotes, vacas rojas y preparativos ocultos. Imaginan que el tercer templo aún está lejos. ¿Y si les dijera que ya se está preparando desde hace décadas en silencio? En un laboratorio secreto de Israel se estudian muestras genéticas. El objetivo: identificar descendientes legítimos de la tribu de Leví, los únicos que, según la Torá, pueden servir como sacerdotes en el templo. Y créanlo, ya se han encontrado. Se han aplicado pruebas genéticas del cromosoma y a miles de judíos en todo el mundo. Se ha aislado un grupo. Han comenzado los entrenamientos. Ya saben cómo ofrecer sacrificios. Números 19. Describe el ritual de la vaca roja, esencial para la purificación antes del culto en el templo. Sin ella, no hay sacrificios válidos. Durante siglos, esta vaca simplemente no existía. Pero ahora, 5 vacas rojas perfectas llegaron a Israel en 2022, procedentes de Texas. Inspeccionadas por rabinos, fueron aprobadas para el ritual sagrado. Algunos líderes espirituales dijeron abiertamente: estamos a un paso de la purificación y por lo tanto de la reconstrucción. Pero, ¿por qué es esto tan importante? Porque, según la profecía, antes de que el anticristo entre en el templo, necesita que éste exista primero. Y para que el templo exista, necesita estar purificado y funcional. Y esto ya está prácticamente listo. ¿Pensaron que el templo era solo piedra y oro? Es código espiritual, es ADN, es memoria activada. El Instituto del Templo en Jerusalén ya ha forjado los objetos sagrados con oro puro, construido réplicas exactas del candelabro, el arca, los altares, cosido las vestiduras sacerdotales con lino egipcio y bordados según Éxodo 28, recreado la lira de David, determinó la ubicación precisa del Santo de los Santos a partir de datos arqueológicos, pero nada de ello se encuentra en museos. Todo está custodiado, catalogado y listo para ser utilizado. En Apocalipsis 11, 1-2, Juan recibe una vara de medir el templo, un acto simbólico de que Dios aún observa, aún posee, aún juzga ese lugar. Pero hay algo siniestro tras esa restauración. El templo será utilizado, sí, pero ¿por quién? Según Daniel 11:31, fuerzas profanarían el santuario y abolirían el sacrificio continuo. En otras palabras, el culto comenzará con reverencia y terminará con profanación. Si los sacerdotes ya están entrenados, si los objetos ya han sido preparados, si los animales ya han sido identificados,
¿Qué es lo que falta exactamente? La respuesta es aterradora. Solo falta el permiso político, un decreto, un tratado, un acuerdo, firmado por un líder global. Y cuando eso ocurra, el culto será restaurado, pero no para Dios. En el próximo capítulo, la sala del Consejo Invisible. ¿Quién realmente quiere el tercer templo? Una trama de líderes globales, espiritualidad híbrida e intereses oscuros. ¿Estás listo para ver quién está realmente detrás de todo esto? Toda revelación exige una respuesta. No ignores esta llamada. Suscríbete a Apocalipsis y Escatología. La sala del Consejo Invisible. ¿Quién realmente quiere el tercer templo? Salas oscuras, puertas cerradas, silencio absoluto. Pero en su interior, decisiones que pueden cambiar el curso de la humanidad. Pocos se preguntan, ¿quién realmente quiere reconstruir el tercer templo? ¿Serían solo rabinos religiosos, motivados por la fe? ¿O existe un consejo invisible formado por líderes políticos, banqueros, tecnócratas y agentes espirituales que ven en el templo una herramienta de poder global? Surgen imágenes de reuniones secretas entre líderes israelíes y asesores internacionales en Nueva York, Ginebra y Dubái. No son sobre religión, son sobre gobernanza, centralización y unidad mundial. La reconstrucción del templo, para muchos, no es un acto espiritual, es un acto geopolítico. La propuesta de crear un templo de las naciones, una casa de oración universal en Jerusalén, ya está sobre la mesa de organizaciones como la ONU, el Foro Económico Mundial y el Vaticano. Pero ¿por qué un templo? ¿Por qué ahora? Porque Jerusalén es el símbolo más poderoso de la tierra. No es solo una ciudad, es una idea, una clave, un trono. Y quien se siente en ese trono simbólico controlará el imaginario espiritual del mundo entero. En Apocalipsis 13, el falso profeta levanta una imagen y obliga al mundo a adorarla. En 2 Tesalonicenses 2:4, el hombre de pecado se sienta en el templo como si fuera Dios. Esto exige más que influencia, exige estructura, un templo literal, un trono visible. Detrás de las cortinas hay reuniones entre rabinos influyentes y pensadores de la llamada religión de Abraham. Una fusión entre judaísmo, cristianismo e islamismo liberal. ¿El objetivo? Crear un centro espiritual unificado en Jerusalén basado en valores universales, paz y tolerancia. Un vídeo interno filtrado muestra el borrador de una estructura de 3 niveles: el altar judío, el patio universal, el trono simbólico en el centro. Pero los que conocen la profecía reconocen el patrón. Este no es el trono de Dios, es la silla del impostor. ¿Y si el templo no se construye solo con piedras, sino con manipulación, ideologías y códigos espirituales invertidos? ¿Y si los que lo planean, acaso desean adorar a Dios o entronizar a un hombre como Dios? Apocalipsis 17 habla de una mujer vestida de púrpura, embriagada con la sangre de los santos, sentada sobre muchas aguas, símbolo de una alianza religiosa prostituida. ¿Será que el tercer templo será el altar de esa unión blasfema? En el próximo capítulo estudiaremos el trono vacío, la profecía de 2 Tesalonicenses y el inicio de la abominación. ¿Qué sucede cuando el trono está listo y alguien osa sentarse en él? El trono vacío, la profecía de 2 Tesalonicenses y el inicio de la abominación, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, hasta el punto de sentarse como Dios en el templo de Dios, pretendiendo ser Dios. 2 Tesalonicenses 2:4. Esta es una de las profecías más perturbadoras de la Biblia. Un hombre llamado el Hijo de la Perdición se manifestará en el tiempo del fin, pero no vendrá como un tirano brutal. Vendrá como un Mesías de luz, paz y unidad, y el trono de él ya está siendo construido. Imagine el escenario:
Un mundo en colapso tras guerras, pandemias y crisis económicas. La gente clamando por un Salvador. Entonces surge un hombre con soluciones perfectas, unifica religiones, calma a las naciones, reconstruye el templo, y cuando todo parece resuelto, Él se sienta allí, no como adorador, sino como Dios. ¿Ya ha imaginado a alguien levantándose en Jerusalén y diciendo, yo soy el esperado, y siendo aclamado por todo el mundo? No por fuerza, sino por seducción. No con tanques, sino con palabras suaves. No necesitará imponer su trono. El mundo lo colocará allí voluntariamente. Y en ese preciso instante comenzará la abominación que desolará la tierra. En Daniel 9:27 está escrito, en medio de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda de manjares, y sobre la ala de las abominaciones vendrá el devastador. En otras palabras, el culto será restaurado, el templo estará activo, pero en medio de los 7 años será profanado por quien debería protegerlo. Visualice esto en escena: sacrificios diarios ofrecidos, canales de todo el mundo transmitiendo la restauración espiritual global, líderes de las religiones más importantes alabando la paz en Jerusalén, hasta que, en un solo momento, un decreto cambia todo. El culto se reorienta, la adoración se exige y todo el mundo debe inclinarse o morir. Esto es lo que la Biblia llama abominación de la desolación, Mateo 24:15. No un evento simbólico, sino un acto literal, un hombre sentado en el trono de Dios, como si fuera Dios. ¿Y usted? ¿Está preparado para reconocer este momento? Aquellos que no conozcan la verdad aclamarán al impostor como Mesías. Jesús advirtió, si fuera posible, engañarían aún a los escogidos. Mateo 24:24. El engaño será tan bien elaborado, tan convincente, que sin discernimiento espiritual nadie se resistirá. En el próximo capítulo profundizaremos en el tema el impostor de blanco, el caballero sin heridas y la corona del engaño. ¿Quién es realmente el líder que será aclamado? ¿Y por qué usa blanco, pero lleva la muerte en los ojos? La profecía se está cumpliendo ante nuestros ojos. No espere que el arrepentimiento se convierta en desesperación. Haga clic ahora y únase al remanente fiel. El impostor de blanco, el caballero sin heridas y la corona del engaño. Y vi, y he aquí un caballo blanco. El que estaba montado en él tenía un arco, y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Apocalipsis 6:2. Al comienzo de la gran tribulación se abre el primer sello. Surge un caballero montado en un caballo blanco. Pero atención, este no es el Cristo, es el impostor. La farsa más perfecta de la historia espiritual. La escena es seductora, un líder de apariencia mesiánica, vestiduras blancas, discurso de paz, aura carismática, aclamado por judíos, reverenciado por musulmanes, elogiado por cristianos liberales. Dice unir, pero está a punto de destruir. Su caballo es blanco, pero sus intenciones son negras. Su arco no tiene flechas, porque no conquista por la fuerza, sino por el engaño. Recuerda a alguien que llegó al poder sin guerra, alguien que conquistó corazones y naciones con la promesa de paz, prosperidad y reconciliación. No necesitará levantar una espada. El mundo se arrodillará voluntariamente, porque este caballero vendrá con una corona, no la que conquistó, sino la que el mundo le dará. 2 Corintios 11:14 declara, y no es de extrañar, pues el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. El caballero blanco es la encarnación de este disfraz. El anticristo, no como tirano, sino como falsa esperanza. ¿Y dónde será entronizado? En el tercer templo. Allí reinará, allí exigirá adoración, allí se revelará quién es en verdad. Pero ¿por qué blanco? ¿Por qué paz? Porque este es el último teatro de la historia humana. La calma antes de la tormenta. El acto más convincente de un actor que sabe que su tiempo se acaba. Daniel 8:25 dice,
con palabras suaves engañará a muchos. Este hombre, este caballero, será visto como un héroe, pero entre bastidores él será la serpiente con apariencia de pastor. Imagine los titulares. Nuevo líder mundial, trae unidad religiosa sin precedentes. Templo reconstruido, una nueva época para la humanidad. Milagros atribuidos al embajador de la paz. Pero los que conocen las Escrituras verán más allá de la gloria artificial. Y cuando se siente en el templo autoproclamado divino, el reloj de la destrucción comenzará a correr. Mientras el mundo aplaude, el cielo prepara a los ángeles. Mientras el pueblo celebra, se abren los sellos. Y mientras el templo se llena de cámaras e incienso, Dios observa en silencio. Pero no por mucho tiempo. En el próximo capítulo, el altar del engaño, sacrificios restaurados y la profanación final. ¿Y si el culto regresa, pero el Dios verdadero ya no está allí? ¿Qué ocurre cuando la extraña llama sube y el cielo no responde? El altar del engaño, sacrificios restaurados y la profanación final establecerán el sacrificio continuo, pero a la mitad de la semana será quitado, y sobre las alas de las abominaciones vendrá el destructor. Daniel 9:27. Los focos brillan, los sacerdotes celebran. El altar sagrado es finalmente restaurado. El mundo observa, extasiado, mientras el antiguo culto de Israel regresa. Por primera vez en 2 milenios, la sangre vuelve a ser derramada en el monte del templo. Pero pocos perciben. El altar que se ha erigido en nombre de la paz se convertirá en el escenario del mayor engaño de la historia humana. Sacerdotes entrenados, instrumentos consagrados, el novillo rojo ya sacrificado, y todos los ojos puestos en Jerusalén. Judíos, cristianos liberales, y si los sacrificios regresan, pero Dios no los acepta, porque lo que parece una restauración es, en realidad, una imitación blasfema del culto verdadero. Dios nunca ha pedido un tercer templo en este tiempo. El verdadero sacrificio ya se realizó en la cruz. Todo lo que venga después es sombra, es provocación, es escenario de juicio. En Levítico 10, los hijos de Aarón ofrecen fuego extraño y son consumidos inmediatamente. Ahora, al final de los tiempos, el fuego se encenderá de nuevo, pero será un fuego extraño, un culto vacío, sin arrepentimiento, sin verdad, y Dios no descenderá sobre él. En cambio, otro espíritu tomará posesión de ese altar y exigirá adoración total. Visualice la escena, el mundo observando en tiempo real el regreso de los sacrificios. Una ceremonia triunfal en el patio del templo. Una figura carismática entra, el líder mundial. Habla de paz, de unidad, de una nueva era espiritual. Entonces, interrumpe los sacrificios y declara: yo soy el elegido, el enviado, lo que ustedes esperaban. En ese instante, la abominación se consuma. Y lo que antes se consideraba el culmen de la fe, se convierte en el epicentro de la ira divina. ¿Está preparado para reconocer el culto profano, incluso cuando venga con apariencia de luz? Porque el templo funcionará, el altar se activará, el incienso ascenderá, pero el cielo guardará silencio. Apocalipsis 8:1 habla de un silencio en el cielo durante media hora. Quizás porque Dios está a punto de actuar, y cuando Él hable de nuevo, será con juicio. En el próximo capítulo, la ira del Cordero. Cuando Dios rompe el silencio, el cielo parece sereno, pero no está vacío. El león ya se ha levantado. Si el templo visible va a caer, ¿dónde está el templo invisible? Descúbrelo en el próximo estudio. Y suscríbete para no perderte nada. La ira del Cordero
Cuando Dios rompe el silencio y dijeron a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos de la presencia del que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha venido, ¿y quién podrá sostenerse? Apocalipsis 6, 16, 17. Durante mucho tiempo, el cielo observó en silencio. El templo fue reconstruido, el culto restaurado. El anticristo entronizado, millones engañados. Pero ahora el silencio se quiebra. El Cordero, antes rechazado, ahora se levanta, no para interceder, sino para juzgar. Imagina una tierra sumida en la oscuridad espiritual, un templo en funcionamiento, un trono ocupado por un impostor y el mundo adorando el engaño. Pero en los cielos, el Cordero abre los sellos. Cada sello, un acto de justicia. Cada trompeta y ni una respuesta a la profanación. Cada copa, la santa ira de Dios derramada sobre un mundo que ha elegido lo falso en lugar de lo verdadero. ¿Has oído hablar de la ira de un cordero? Parece contradictorio, ¿no es cierto? Los corderos son mansos, frágiles, indefensos, pero este cordero es el mismo que venció la muerte. Es el mismo que tomó el libro sellado en sus manos. Es el mismo que finalmente volverá como león. Apocalipsis 5 muestra que el único digno de abrir los sellos es el Cordero que fue muerto. Pero Apocalipsis 19 revela que Él regresa montado sobre un caballo blanco, con ojos como llamas de fuego. Y entonces el templo, antes lleno de aplausos, será invadido por la verdad. Los falsos sacerdotes huirán, los que adoraban el engaño se esconderán, y el impostor será confrontado. 1 Tesalonicenses 2:8 declara: entonces será revelado el inicuo, a quien el Señor Jesús matará con el aliento de su boca y destruirá con el esplendor de su venida. El mismo altar donde fue entronizado será su tumba espiritual. ¿Entiendes ahora por qué el silencio del cielo no es ausencia, sino estrategia? El tiempo de la gracia concluirá. El tiempo de la elección terminará. Y todo lo que fue profanado, el templo, el trono, la adoración, será purificado con fuego. Las Escrituras no dicen que el tercer templo será habitado eternamente por Dios. Al contrario, será tomado, utilizado y luego abandonado en ruinas. Mateo 24:2, Jesús dijo: no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada, porque el verdadero templo de Dios no está hecho de manos humanas. Él habita en los que le aman. Él reinará no en la Jerusalén terrenal, sino en la nueva Jerusalén que desciende del cielo. En el próximo y último capítulo, la ciudad que desciende del cielo, el fin del templo y el comienzo de la eternidad. Cuando el último trono caiga, se revelará un nuevo cielo y el verdadero rey tomará su lugar para siempre. Una última advertencia y una invitación a la eternidad. Has llegado hasta aquí y no ha sido por casualidad. De alguna manera, el Espíritu de Dios te ha llamado a ver más allá de lo visible, a ver lo invisible, a discernir lo que el mundo ignora. La reconstrucción del tercer templo no es solo un evento político o religioso, es una señal final, una cuenta atrás silenciosa, un escenario profético montado ante nuestros ojos, para un enfrentamiento inevitable entre el impostor y el rey verdadero. Pero mientras el mundo se arrodilla ante la falsedad, hay un pueblo que aún espera la verdad. Existe un remanente que no se doblega, no negocia, no duerme. Formas parte de ello. Si este documental ha resonado en tu alma, no te quedes en silencio. Suscríbete ahora al canal Apocalipsis y Escatología. Aquí cada vídeo es más que un contenido, es una llamada, es un despertador profético. Activa las notificaciones, comparte con aquellos que aún tienen oídos y regresa antes de que las puertas se cierren.